Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3, los párrafos 3 y 4. La escritura nos dice así: Pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos, y que dirá: ¿qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Luego de destacar el valor de la palabra desde los profetas hasta nuestros días, Pedro advierte a los creyentes sobre la lamentable existencia de gente blasfema. Pero antes deben saber que en los días finales. ¿Por qué debemos considerar seriamente estas palabras respecto de los días finales? ¿Que no podrían ser esos días en épocas futuras, quién sabe cuándo? Bueno, lo que sucede es que la carta a los Hebreos señala en el capítulo 1, verso 2, que recientemente referimos, lo siguiente: en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Si consideramos que esa carta fue inspirada por el Espíritu de Dios, quien nos guía a toda verdad, y se escribió durante el primer siglo de nuestra era, eso significa que ya pasaron 20 siglos, 200 décadas, 400 lustros, que evidentemente nos ubican mucho más centrados en los tiempos finales que cuando se dijo eso. De manera que si desde el tiempo de Jesús quedó establecida la era de los postreros días, significa que estamos definitivamente en los días finales de la humanidad, por lo que la advertencia de Pedro está vigente hasta nuestros días. Vendrá gente blasfema. El concepto que nos señala el significado de esta palabra en los originales es burladores, que implica falsos maestros, gente engañadora que desvía aún a los escogidos, según consta en la versión del Evangelio de Jesús escrita por Mateo en el capítulo 24, verso 24, en donde leemos, en el contexto de la descripción de los tiempos finales, las palabras del propio Señor. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los escogidos. Entonces, en los últimos tiempos, que son los nuestros, surgirán falsos maestros que engañan, que guían con falsedad hacia el error y la muerte. Nuestro amado amigo pastor Carlos Sánchez Muñoz, ya presente delante de nuestro Salvador, decía que entre los creyentes hay muchos que tragan gordo, señalando así que muchos se dejan engañar y otros en su inmadurez lo son. Y una de las características que podemos conocer de aquellos es que andarán según sus propios malos deseos. Vivimos en un tiempo en el que cada quien establece sus propias reglas del juego y, como dice Pedro, esos burladores andarán según sus propios malos deseos. Gente moralmente reprobada que ostenta algún tipo de autoridad en ciertos ámbitos y que someten a gente incauta o inocente bajo el yugo de su perversión y maldad, algunos con fuero. Y según Pedro, uno de los argumentos de esos perversos será: ¿y qué dirá? ¿Qué pasó con la promesa de su venida? Desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. Poner en duda la palabra del Señor es la peor apuesta que el ser humano podría llegar a hacer.
Muchos, en su ánimo rebelde, se preguntan, si Dios es tan bueno, ¿por qué hizo al diablo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué del COVID? Etcétera. Y evidentemente no quieren respuestas, porque si las quisieran, todo tiene respuesta en la palabra del Señor. Pero lo que hacen es plantear escenarios con los que puedan sembrar dudas y desviar a muchos de su fe. Y como dijo el Señor, aún a los escogidos, si fuera posible. Es la obra del enemigo de Dios y nuestro, y aquellos tan solo son títeres de las tinieblas para quienes está reservado el mismo castigo que para Satanás y sus demonios. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.